Ahora vamos a separar los engranes, los vamos a quitar de la transmisión para que usted los conozca y ver la diferencia que existe entre los engranes de primera, segunda, tercera y reversa. Una vez que ya quitamos las tapaderas del frente y la parte trasera, los engranes ya están sueltos. Vamos a aplicar una pequeña fuerza están sueltos. Estos bronces que tenemos son sincronizadores. La función de estos bronces es el hacer posible que se engrane un engrane con otro por medio de la corona y no se produzca un ruido brusco. Esta es la diferencia que existe entre una transmisión antigua a una moderna. Únicamente se implementaron o se agregaron estos sincronizadores. Una transmisión antigua que no está equipada con sincronizadores, era muy difícil hacer un cambio de velocidad de más alto a menor, o sea, una reducción. Tenemos la corona del conjunto de sincronizadores. Como les mencionaba, la diferencia que existe entre una transmisión moderna a una antigua es únicamente el implemento de estos sincronizadores, pues sin ellos sería muy brusco un cambio o reducción de velocidad. Anteriormente necesitaba que el vehículo casi estuviera inmóvil para hacer posible un cambio de reducción. Ahora, con este tipo de sincronización, no es necesario esto, puesto que estos sincronizadores, por medio de los bronces, amortiguan el enlazamiento de los engranes. Son de tipo cónico. Y estos giran libremente. Mediante estas estrías y las de la corona, se embraga a través de este engrane que contiene estrías interiores y exteriores. En este tipo de transmisión, notamos que es necesario remover primero el engrane de reversa o loco para facilitar la salida de este engrane, puesto que el tamaño es mayor. Aquí encontramos un candado o un clip.
Y aquí tenemos el eje de salida. Para remover la flecha de entrada, lo podemos hacer de dos formas. Una de ellas remover el candado que está en la parte posterior del valero o cojinete, o el candado que tenemos en el centro. Lo que se trata es separar el cojinete de la flecha. En este caso, yo lo voy a hacer por el centro. Y tenemos el eje de entrada. En la parte interna se encuentra un rodillo. Es un valero que contiene rodillos sencillos en toda la parte interna. Este rodillo corre sobre la punta delantera del eje de salida. Es normal que este caiga al momento de desbaratarlo. Y el trabajo a la hora de armarlo es el acomodarlo y fijarlo con grasa. Tenemos el cojinete de entrada. Para remover el conjunto de engranes del eje intermedio, vamos a aplicar presión vamos a aplicar presión o unos golpes sobre este eje que está puesto a presión, y tenemos un pequeño corte en la parte posterior en el cual se aplica un candado que es una media luna. Este es el pequeño candadito que hace posible mantener fijo el eje. Esta parte es el eje que sostiene el conjunto de engranes.
A este eje vamos a revisar los dos extremos, que es en donde corre el soporte o rodillo del eje. Es un rodillo de fricción, con el cual se hace posible que el conjunto de engranes corra sin ninguna dificultad. Vamos a revisar que no haya desgaste en ni uno de los extremos. Aquí podemos notar la parte en la que corren estos rodillos y no se siente ningún tipo de desgaste, lo cual quiere decir que podemos utilizarlo nuevamente. Y aquí tenemos el conjunto de engranes. Encontramos el rodillo o rodillos. Y tenemos uno más al extremo opuesto. Ahora vamos a remover el eje del engrane de reversa. La acción es la misma. Vamos a golpear un poco. Encontramos el mismo candado, la media luna. Que asegura el eje. Este es el eje o soporte del engrane de reversa. Y tenemos el engrane. Son engranes común y corrientes. En el interior de la caja de cambios y los extremos del conjunto de engranes intermedios, encontramos unos cojinetes de fricción o rondanas de fricción. Los cuales van situados en cada uno de los extremos del conjunto de engranes. Y esto evita la fricción que pueda existir. Y ahora vemos el interior de la caja de cambios completamente vacía. Esta caja se va a limpiar con cualquier líquido. Ahora vamos a desmontar el conjunto del tren de engranes. Vamos a hacer un repaso de la función de los sincronizadores para que usted tenga diferentes puntos de vista y tome sus propias notas. Podemos ver cómo los engranes
giran libremente. Esto quiere decir que cuando se aplique la fuerza a este eje en neutro o en neutral, los engranes van a permanecer inmóviles porque tenemos neutralizada la transmisión. Ahora se va a aplicar un cambio. En este caso es un cambio a reversa. Ya no se puede notar la reversa porque ya no tenemos el engrane que lo hace girar inversamente. Pero si tenemos el engrane suelto o libre, esta acción que yo voy a hacer manualmente es la misma que se hace mecánicamente cuando usted acciona la palanca de cambios. Entonces, este engrane ya está sujeto a la flecha de salida. Ahora ya se puede transmitir la velocidad hacia afuera de la transmisión. Regresamos a neutral. Y aplicamos otro cambio. Este valero es libre. Este engrane es ahora libre. Este engrane ya está engranado al eje de salida. Ahora hacemos un repaso del por qué la diferencia en tamaños de estos engranes y cómo es que se incrementa la velocidad. Tenemos el eje de entrada, en el cual se localiza el engrane de tercera o directa. Tenemos el engrane de segunda. Tenemos el engrane de primera. Tenemos el engrane de reversa. Ahora vamos a notar junto al conjunto de engranes intermediarios la diferencia que hay en estos engranes. A este primer engrane se le conoce como engrane motriz. Engrane de segunda y engrane de primera. Engrane de reversa. La relación de velocidad que se origina es de 1 a 1. Esto quiere decir que por un giro completo del motor, del cigüeñal, es un giro que se origina en la transmisión. Refiriéndonos al eje de entrada, puesto que recibe la velocidad directa. Esto hace girar los engranes intermedios, recibiendo la misma cantidad de giros. Pero al momento que se engrana en los diferentes cambios, ya encontramos una diferencia
en tamaño. Tenemos el engrane de primera, del intermedio y el engrane de primera de salida. Este engrane está recibiendo las revoluciones del cigüeñal como la recibe el eje de entrada. Pero al momento de pasar esa transmisión al engrane de salida, hay una relación de velocidad de 3 a 1. Esto quiere decir que el motor va a girar 3 veces por una del engrane. Esta es una marcha lenta. Hacemos el cambio a segunda. Aquí vamos a encontrar una relación de 2 a 1. 2 giros por motor, una por transmisión de salida. Esa es en la marcha de segunda. Y tenemos el engrane de tercera o marcha directa, con el cual se obtiene una relación de transmisión de 1 a 1. La diferencia se hace en el diferencial, puesto que allí se origina otra reducción o incremento de velocidad. Cuando se obtiene una relación de 3 a 1, o sea, en primera velocidad, las ruedas reciben una relación de 12 a 1. 12 giros del motor por un giro en la rueda. En marcha segunda o segundo cambio, la relación de velocidad de salida es de 2 a 1, pero ya en las ruedas la relación es de 8 a 1. 8 giros del motor por 1 de la transmisión. En marcha directa, cuando tenemos una relación de 1 a 1, puesto que es marcha directa, la relación de velocidad en las ruedas es de 4 a 1. Pero en las ruedas del vehículo obtenemos una relación de 4 a 1. Esto quiere decir 4 giros del motor por una en la rueda. Ahora vamos a desarmar el tren de engranes. Esta corona es fija. Es una corona de estrías internas y externas, en las cuales trabajan los conjuntos de sincronizadores encontramos un candado o seguro y tenemos la corona de los sincronizadores de estrías internas y externas. Encontramos un bronce más. Estos bronces facilitan el enlace del engrane inmóvil al móvil. Tenemos el engrane de segunda.
Para remover el engrane del velocímetro, encontramos un candado tipo muelle. Y la función es la de mantener el engrane plástico fijo al eje de salida. Aquí encontramos otro seguro más